Por otro lado, el señor Stelios Hadjiyohannou no tuvo que empatizar con el cliente. Él era un cliente, y un cliente frustrado e impotente, porque él veía que volar entre ciudades europeas durante la década de los años 90, y él era en esa época un ejecutivo, era un ejercicio bastante frustrante, porque habían pocas aerolíneas comerciales, eran prácticamente monopólicas, ofrecían un servicio relativamente pobre, relativamente burocrático, no transparente, muy caro y con muchos defectos, como por ejemplo la falta de puntualidad y la pérdida de equipaje. Entonces este señor se preguntó, viajando en los Estados Unidos por casualidad, sentado en un vuelo de bajo costo de Southwest, este señor se preguntó, pues ¿por qué no puedo llevar a cabo una cosa similar en Europa? Donde, sorpresa, sorpresa, la desregulación, que ya en Estados Unidos tenía varios años, recién comenzaba a verificarse. Entonces el señor, si empatizó, se podría decir, empatizó consigo mismo. Él era un consumidor. El señor Carlos Añaños, que creó primero en el Perú Cola Real, luego en México Big Cola y luego Agua Cielo y un sinnúmero de otras marcas que hoy día tienen el liderazgo en mercados tan importantes como Perú, Colombia, Venezuela, México, segundo mercado de cola más importante del mundo, e incluso Tailandia y Brasil. Este señor empatizó con los pobladores rurales de un país latinoamericano típico como el Perú durante los años finales de la década de los 80. El Perú, como casi todos los países sudamericanos vecinos del Perú, tenía traumáticos problemas sociales, económicos y políticos. En nuestro país, en particular, se daba el caso del terrorismo, la hiperdevaluación, la hiperinflación y la gran pobreza que afectaba sobre todo los sectores rurales. Y el terrorismo se concentraba en Ayacucho y todos estos problemas tenían una particular virulencia en Ayacucho. El señor Carlos Añaños pertenecía a una familia que venía precisamente de esta región, Ayacucho. Y no de la capital de Ayacucho, sino de San Miguel de Ayacucho, que era una de las zonas más pobres de lo que en ese entonces era el departamento más pobre del Perú. Ser cliente para el señor Carlos Añaños significó compenetrarse, como hacendado que era, con la vida y la miseria y la privación de los sectores rurales pobres de nuestro país. Él veía a sus labriegos y a las personas de San Miguel de Ayacucho que lo rodeaban sufrir la desesperante situación de personas que ven bebidas gaseosas y agua mineral y no pueden adquirirla. Es decir, 1 litro de agua embotellada, el año 88 en el Perú, costaba el equivalente de quizás una o varias semanas de trabajo de una persona promedio del Perú. Y estamos hablando de agua. A ese señor se le ocurrió una idea muy simple. ¿Qué sucede si yo creo una bebida o un agua que cualquier poblador del Perú se pueda permitir comprar, por pobre, entre comillas, que sea? Es decir, para este señor la pobreza de estas personas no fue un problema. El problema era el modelo de negocios, que en esa época no permitía a las compañías que vendían bebidas gaseosas o agua mineral producir y distribuir y poner estos productos en su lugar de acopio y mucho menos de venta a un precio que pudiera ser accesible estos productos a todo el público. Es ahí donde sale la idea de calidad a precio justo. Una idea que se pone aún en todas las etiquetas de los
gaseosas y de las aguas minerales que produce el grupo AGE, que hoy día es quizás la primera y verdadera multinacional peruana en la historia del capitalismo de este país. Entonces este señor tuvo la capacidad de ser cliente, de ponerse en los zapatos de cualquier poblador promedio de nuestro país. Una vez que tú realizas este tipo de ejercicio empático, ponerme en los zapatos de las mujeres que no pueden acceder a la moda en el caso de Zara, experimentar como cliente en el caso de Haye Yohannu, EasyJet, o ponerme en los zapatos de la gente que me rodea en el caso del señor Añaños. Una vez que tú haces ese ejercicio empático, puedes ver el mundo en modo diferente, desde la perspectiva de otro. Y en eso consiste precisamente el ejercicio de la empatía, que corresponde a la inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional me permite luego representar la experiencia del cliente que he ya experimentado en modo imaginativo en mi cerebro. Es decir, después de ser cliente, todos estos pasos son bastante simples, no simplistas. El reto real es el primero, ser cliente. Si realmente me pongo en los zapatos del cliente con mentalidad abierta, sin prejuicios, puedo representar luego esquemáticamente esta experiencia del cliente, identificar frustraciones, concentrarme en estas frustraciones supuestamente imposibles, 1 litro de cola, un sol, y hacerlo en modo que después de vender ese litro de cola o de agua a un sol pueda hacer un margen superior al 15%. Parecía pues algo imposible en el Perú de los años 80. Sin embargo, el precio real del agua cielo es hoy en el Perú, 30 años después de que se lanzara, inferior a un sol por litro. Es decir, el precio real de estos productos ha bajado, no ha subido. Y hoy día el grupo AGE es uno de los grupos más ricos de Latinoamérica. Luego que te concentras en estas frustraciones imposibles, imaginas lo inimaginable. Moda democrática, un autobús volante, calidad-precio justo en el caso del grupo AGE. Y lo implementas con situaciones superadoras dobles. Es decir, el momento de la implementación no es un momento en el cual tengo que olvidarme de innovar, es un momento en el cual tengo que seguir innovando. Entonces, en el caso de Zara, como hemos visto desde la sesión 1, este señor implementó la idea de Zara en modo muy innovador, utilizando Just in Time, que aprendió de Toyota, utilizando logística que aprendió de DHL. El señor de EasyJet implementó su idea en modo muy innovador, por ejemplo, incluyendo por primera vez Internet en el paquete de lo que era una aerolínea comercial. Y el señor que creó Cola Real, Big Cola y Aguacielo, es decir, el grupo AGE, implementó su idea en un modo igualmente innovador, sin embotelladores, sin vender al crédito y levantando dinero entre sus propios vendedores en modo que pudiera implementar su modelo de negocios sin necesidad de utilizar a los bancos. Entonces, todas estas son innovaciones que surgen de este primer ejercicio mental. Ponerme en los zapatos de mi cliente, y en muchos casos ese cliente no es el cliente que existe hoy, es el cliente que tú has visto con ojos innovadores. Porque ni los clientes de Zara, ni los de EasyJet, ni los de Cola Real en el Perú, eran clientes de moda, ni de aerolíneas, ni de agua mineral o cola, en el momento en el cual estos señores hicieron este ejercicio empático. Estos señores imaginaron que gente que en ese momento estaba excluida del mercado podían ser los clientes de mañana. Y en eso consiste el secreto para responder la segunda pregunta. ¿Con cuáles ventajas competitivas? Haz que las ventajas competitivas que vas a diseñar en tu diseño estratégico de organizaciones emanen en modo natural del ejercicio empático que fluye de ser cliente. La tercera pregunta, ¿cómo diferenciarme y crecer en el tiempo?